alegría poder estar juntos después de unos días de descanso como familia, podemos estar reunidos. La verdad que es una bendición poder estar los hermanos en la presencia del Señor, y más en estos tiempos, ¿verdad? El Señor nos sigue permitiendo estar juntos y poder así valorar lo que es el poder estar reunidos en su nombre. Gracias a Joan porque era un capítulo entero, y hemos podido seguir con también nuestra lectura en nuestra Biblia. Y en esta mañana quisiera hacer una pregunta. ¿Os habéis sentido derrotados alguna vez? Voy a escuchar la pregunta. ¿Os habéis sentido derrotados? Oye, mejor. ¿Sí? En términos militares, podemos decir que las derrotas, diferentes derrotas a través de grandes ejércitos en la historia de la humanidad que han sufrido derrotas, han servido para dos cosas: o para seguir en esa posición de derrota, o para tomar esa derrota como una oportunidad. En términos deportivos también vemos equipos, atletas que en una olimpiada son derrotados incluso por una lesión, por un contratiempo, y pueden tirar la toalla o pueden tomar esa derrota como una oportunidad para seguir adelante. En términos espirituales también, como hijos de Dios, no estamos exentos de algunas veces ser derrotados por el enemigo, por el pecado, lo cual no significa condenación, pero sí una derrota momentánea que podemos llegar a sufrir, ¿verdad? Y todos podemos haber llegado a experimentar alguna clase, algún tipo de derrota. Ayer leía que la palabra crisis en chino se escribe con 2 caracteres. ¿Lo habéis leído? Una hermana lo publicó, y podemos ver que en un primer carácter de esa palabra crisis significa peligro, y el segundo carácter significa oportunidad. Los dos forman la palabra crisis, y toda derrota trae una crisis de algún tipo, y podemos tomarla como una oportunidad o seguir sumidos, atados en el peligro que ya hemos sufrido. Y esto le pasó al pueblo de Israel, pero sobre todo a Josué. Por eso el título del mensaje de hoy es Una derrota para crecer. Y podemos sufrir derrotas como hijos de Dios, pero lo que Dios nos pide es que por el sacrificio de Cristo, que ya ha sido de beneficio para nuestras vidas, lo tomemos como una oportunidad para seguir creciendo. Si vamos a este capítulo 7 del libro de Josué, vemos que Josué aprendió una lección muy grande para su vida. ¿Cuáles son los antecedentes? Moisés había muerto antes de cruzar el río Jordán, y ahora Josué tomó el mando para atravesar el río Jordán y poner el pie sobre la tierra que Dios le había prometido a Abraham. ¿Se acordáis? Cientos de años antes. Y allí estaba Josué comandando al pueblo para atravesar y cumplir el propósito de Dios y la promesa de Dios de tantos años antes en su vida. Los que habían salido de Egipto, dice la palabra de Dios, que habían muerto ya, y era una nueva generación que entraba en la tierra prometida. Cruzaron el río Jordán, Dios les hace levantar allí unas piedras para recordar ese momento, celebran la Pascua, se circuncidan nuevamente porque todos los que venían no habían sido circuncidados, y comienzan allí en Gilgal con la adoración a Dios, el reconocimiento de que esto que estaba sucediendo no era por su fuerza, sino que era Dios el que lo había permitido. Pero allí comienzan a encontrarse con enemigos, y el primer obstáculo que encuentran es una ciudad fortificada, muy cerrada, dice la palabra. Estaba totalmente cerrada Jericó, pero ellos, confiando en el poder de Dios y oyendo la voz de Dios, las instrucciones de Dios, siguen el plan de Dios, y Jericó y sus murallas son derribadas y vencidas. ¿Y qué sucede? Sigue en el caminar, después de este capítulo 6, el pueblo de Israel, y entra en
Que alguien lo lea. ¿Cuál es la primera palabra? Pero. ¿Y cuál es el último versículo del capítulo 6? Si alguien lo puede leer en voz alta. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. ¿Estaba quién con Josué? Jehová. Y su nombre se divulgó por toda la tierra. Los enemigos temblaron. Este es el pueblo de Dios que ha llegado aquí, al que le ha cuidado desde el desierto durante 40 años, les ha estado dando el maná, cosa que cesó cuando cruzaron el río de Jordán y comenzaron a comer el fruto de la tierra. Y es entonces cuando dice el capítulo 7, pero, cuando hay un pero, algo cambia. Algo cambia. ¿Y qué cambió? Lo vamos a ver. Vemos en el versículo 6 a un Josué postrado y totalmente desanimado delante de Dios. Alguien que lea el versículo 6, por favor. Uy, más ágiles, ¿eh? Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, junto con los ancianos de Israel, y se echaron polvo sobre sus cabezas. Y el 7 dice, y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos? Lo primero que le sucede después de esta derrota es echarle la culpa a Dios. ¿Por qué nos hiciste venir a esta tierra prometida, Señor? ¿Por qué nos hiciste pasar este Jordán? Y su rostro puesto en tierra totalmente desubicado. Vemos a un Josué que está postrado y totalmente desanimado. Sorprendentemente parece que Dios les haya abandonado. Y esto nos sucede cuando somos derrotados espiritualmente. Y podemos pensar que Dios nos ha abandonado. ¿Pero qué nos prometió Jesús? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es la bendición que tenemos hoy, aquellos que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, aquellos a los que Dios ha venido a nuestra vida y nos ha sellado con la promesa del Espíritu Santo. Nada nos puede apartar, aunque haya una derrota momentánea. Por eso, cuando podamos caer en una posible derrota, pensemos que es simplemente una apariencia de victoria del enemigo. El enemigo no vence. Él ya venció en la cruz, Jesucristo, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando aceptamos al Señor pensábamos quizás que el caminar por este mundo con el Señor iba a ser como un camino de rosas. Ahora la tierra prometida, Jericó, pan comido. ¡Ay, qué pequeñita! Mira cómo están, en ruinas. Al lado de Jericó, esto no, en un pispás. Y podemos pensar y caer en esa situación, ¿verdad? De decir, la vida cristiana, el Señor me bendice, no hay que hacer nada, sigo mi camino y adelante. Y esto le pasó probablemente al pueblo de Israel. El Señor dijo, no crean que he venido a traer paz a la tierra, no vine a traer paz, sino espada. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Pablo dice en Efesios 6:13, por lo tanto póngase toda la armadura de Dios para que puedan resistir con firmeza en el día malo. Hay días de ataque. En 2 Corintios 10:3 Pablo dice, aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Y esta es la clave. Josué y el pueblo se equivocaron. Pero vemos algo más en el 9, segunda parte, que dice que, ¿por qué? Dice, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú, oh Dios, a tu gran nombre? No solamente le dice por qué, sino le dice, te va a afectar a ti también esto, que has permitido. Ojo con lo que has dejado que pase. Esto te va a afectar porque ahora todos los enemigos se nos van a venir encima. Les vino el miedo.
vino el miedo a Josué. Un Josué que había emprendido bien el camino del Señor y ahora estaba con su rostro en tierra y con miedo. La deshonra que iba a sufrir el nombre del Señor. Y muchas veces nos sucede lo mismo cuando caemos delante de nuestros compañeros, de nuestros amigos, de nuestros amigos de universidad, de escuela, de colegio, de trabajo, nuestros familiares, estamos deshonrando el nombre del Señor. Y eso es así. Lo mismo le sucedió al pueblo de Israel. Todos los demás pueblos comenzaron a decir, estos no son lo que eran, lo que decían ser. ¿Por qué? Porque mira cómo están ahora con temor y con el rostro en tierra. David dice en el Salmo 89, 51, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Cuando caemos estamos permitiendo que el nombre del Señor sea deshonrado también. Pero algo más importante aún que vemos aquí es que Dios no quiere que su pueblo sea derrotado. Y eso debemos tenerlo claro. Dios nunca quiere que seamos derrotados. Lo que sucede es que Dios aprovecha como una oportunidad nuestras pequeñas derrotas para darnos lecciones para toda nuestra vida, nuestro peregrinar en la tierra prometida hasta que el Señor venga a buscarnos. Estamos en este mundo. Lo que Dios quiere para cada uno de sus hijos es que vivamos en una vida de victoria ininterrumpida, de triunfo en triunfo, dice la palabra. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan como en abundancia. Pero nosotros somos los que fallamos. Dios no es el que falla. Dios está siempre dispuesto a socorrernos para seguir adelante. Lo que quiere es que aprendamos de lo que nos sucede. Nos ha dado el Señor libertad para decidir. Por eso decía que a veces las crisis pueden ser tomadas para una oportunidad de seguir creciendo o como un ancla para estancarnos en ese crecimiento de la vida cristiana. El Hijo de Dios que se ha propuesto vivir cerca del Señor, que se ha propuesto en su corazón honrar a Dios, que se ha propuesto en su corazón darle el honor que Él se merece, no a la vista de los demás, sino en su corazón. Es aquel que está expuesto al peligro de ser derrotado alguna vez, pero tiene la convicción de que el Señor nunca le abandonará. El cristiano que ha decidido avanzar en ese crecimiento espiritual, el cristiano que se ha propuesto luchar espiritualmente con las armas de Dios y dejar que sea Dios con su poder el que venza en su vida, el objetivo es seguir creciendo en el conocimiento de ese Dios, y Dios está con él, aunque pueda tropezar alguna vez en su vida. Si el pueblo se hubiese quedado al otro lado del río, le dijo Josué a Dios, no hubiesen crecido espiritualmente. El propósito de Dios en sus vidas no se hubiese cumplido. Aunque, como dijo Moisés, dice en Deuteronomio, la tierra a la que iban a conquistar iba a ser una tierra de muchas montañas y valles. Parecía que estaba describiendo no solamente la topografía del lugar, sino el recorrido de su vida espiritual. Y esa es la vida del cristiano. Subimos, pero también para subir tiene que haber valles. El Señor estuvo con los 3 discípulos en el monte de la transfiguración. Y Pedro le dijo, ¿por qué no nos quedamos aquí arriba? Pero el Señor le tuvo que decir, hay que descender, hay que ir al mundo. Y en el mundo tenemos que estar expuestos, como dijo el Señor. En Efesios 6:12 dice Pablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, autoridades, potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. El creyente que ha propuesto en su corazón honrar a Dios sabe que está expuesto a estos ataques del enemigo. Pero la
la sangre de Jesucristo es poderosa para cubrirle y protegerle de todo pecado. El momento de la derrota. Nosotros no queremos la derrota, ni Dios la quiere para nosotros, pero muchas veces sucede en nuestra vida. Por lo tanto, debemos analizar qué es lo que pasa para que esta derrota pueda venir en nuestra vida. Y es lo que le pasó aquí a Josué, como le pasó, y se repite la secuencia en muchos personajes de la Biblia, que siendo usados por Dios, sin embargo, cometieron errores por las mismas causas que vamos a ver ahora. Y en primer lugar, quisiera dar una palabra con D, la D de derrota, para que nos acordemos de estas tres palabras. Derrota, la primera es desconfianza. ¿Qué le pasó a Josué? Desconfió. Y cuando viene la desconfianza en Dios, es porque estamos necesariamente confiando en nosotros mismos. No viene la desconfianza en Dios porque sí, sino porque hemos confiado en nuestras fuerzas, por lo tanto desconfiamos en el Señor. ¿Y de dónde viene esa desconfianza? Mirad, Ai era un pequeño pueblo comparado con Jericó. Estaba en ruinas y no parecía necesario que se expusiese a todo el ejército, ¿verdad? Y aquellos que Josué manda para inspeccionar vienen y le dicen, no, estos son 4 chavos, ¿qué vamos a ir todos? Mandá solamente a 2 o 3, que ya está. En argentino lo digo, para que suene más claro. Entonces, vemos que Josué, ¿qué hace? ¿Qué hace Josué? Escucha, oye a Dios, oye a los que Él envió. ¿Y por qué vemos la desconfianza aquí? Porque Josué confía en sus propias fuerzas. Había trazado su plan y dijo, voy a mandar a estos dos, en vez de ir a Gilgal o de buscar al Señor, para ver, Señor, ¿qué hacemos con estos de ahí? ¿Cómo los atacamos? Hablábamos semanas atrás que cuando queremos servir al Señor, el Señor es el que propone también la estrategia, propone también el plan para que podamos servirle. Debemos buscarle, Señor, ¿cómo lo hago? ¿Cómo tengo que hacerlo? ¿Cómo me enfrento a esto que está en mi vida? Y Josué no lo hizo. No hay ninguna experiencia en el vivir cristiano tan cargada de peligro como el momento inmediato después de la victoria. Cuando estamos bien en el Señor, estamos en una relación, creemos que ya está. En una relación fuerte con Él. Leemos la palabra cada día, oramos cada día, buscamos al Señor cada día, pero viene el momento de la relajación. Y empezamos a confiar en nosotros mismos, decimos, esto lo puedo por mí mismo. Bueno, si esto va rodado ya. ¿Para qué seguir leyendo la palabra? Y Josué se olvidó, capítulo 1, 7, 8 y 9, ¿os acordáis? Que este libro de la ley no se aparte de ti. Meditarás en él por las tardes, de día y de noche, en todo momento. Se olvidó de la palabra de Dios. Y cuando nos olvidamos de la palabra de Dios, entonces nos creemos fuertes. Porque la fe, la confianza, ¿por qué viene? Por la palabra. Y el oír, por la palabra de Dios. El oír a Dios viene por meditar en su palabra cada día. Cuando me olvido ir a meditar en su palabra cada día, entonces ya no escucho a Dios, me escucho a mí mismo. Escucho a los amigos, escucho a los vecinos, escucho las noticias, el telediario, escucho todo lo que me rodea menos a Dios. Y entonces, ¿qué hago? Estoy desconfiando. ¿Qué le pasó a Daniel? ¿Cómo empezaron a caer? Porque desoyeron a Dios. Se olvidaron de la palabra que Dios les había dicho y oyeron a otro. Y dijeron, esto es apetecible a nosotros. Por una vez, ¿qué va a pasar? Y esto es lo que le pasó a Josué. La primera palabra, desconfianza. El que crea estar firme, dice Pablo, mire que no caiga. Si hoy te crees fuerte, ojo, porque mal vas. Porque voy con los amigos, salir una vez
¿qué pasa? Si nadie me ve, nadie me está viendo, por una vez me lo merezco, con todo lo que he estudiado, con todo lo que he trabajado, esto me lo merezco. ¿Me estoy escuchando a quién? A mí mismo, ¿verdad? Y muchas veces comenzamos así viene la desconfianza. La verdad es que fuera de la confianza en Dios, la tentación más pequeña nos vencerá. No es por nuestras fuerzas, sino es por el poder de Dios. Y solo la victoria de Cristo en la cruz tiene vigencia siempre, ayer, hoy y por los siglos. Nuestras victorias no están basadas en nosotros mismos, sino que están basadas en el poder de la cruz, en el poder del sacrificio de Cristo, quien venció y dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Por eso dice Jeremías 17:7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Fijaros que dice, no está en Jehová, sino que cuya confianza es Jehová. Es Jehová. ¿Es Jehová tu confianza hoy? ¿O estás confiando en tus ahorros? ¿Estás confiando en tu salud? ¿Estás confiando en tu trabajo? ¿Estás confiando en tu familia? ¿Estás confiando en tus capacidades, en tus estudios, en tu profesión? ¿En qué estás confiando hoy? ¿Quién es tu confianza? Mi confianza es Jehová, dice Jeremías. Pero la segunda palabra, después de desconfianza, es dependencia. Dependencia. Por lo tanto, nos vamos acordando, ¿verdad? Para derrota, desconfianza, luego dependencia. Es evidente que Josué se equivocó, ¿verdad? No esperó en Dios, decidió por sí mismo. No volvió a Gilgal, donde era el encuentro con el Señor, no que era el lugar donde Dios había establecido, el lugar de adoración. Y al sentirse exaltado por la victoria en Jericó, decidió por él mismo, no esperó en el Señor. Y se creyó que era independiente. Yo decido, soy el general. ¿No me nombró Dios? ¿No hemos cruzado el río? ¿No hemos derribado a Jericó? Ya está. Vayan, inspeccionen, vuelvan, me informan y luego yo decido. Eso es lo que hizo Josué. ¿Y cuántas veces hacemos lo mismo? Decidimos por nosotros mismos sin esperar en el Señor. Hemos olvidado la palabra, pero también hemos descuidado la oración. Hemos descuidado el hábito de orar cada día. Y cuando descuidamos en la oración, no estamos consultando con Dios, estamos decidiendo por nosotros mismos, no esperando en el Señor. Si hubiese buscado el consejo de Dios en el momento de la victoria de Jericó, hoy no estaría Josué con el rostro puesto en tierra, con miedo entre las piernas, diciendo, estos pocos nos han vencido, ¿verdad? Decidió por sí mismo. Por eso la falta de oración nos hace insensibles al pecado. Lo que nos hace sensibles al pecado es buscar oír la voz de Dios a través de la palabra y estar en constante oración delante del Señor. Y Josué le sucedió esto. Fijaros que dice el versículo 10. Y Jehová dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Qué estás haciendo? Ahí con miedo, echándome la culpa y diciendo que si yo hubiese hecho esto o aquello. ¿Qué estás haciendo, Josué? El gran general al que yo nombré está diciendo Dios. Mira cómo estás, levántate. Y esto es lo que Josué aprendió para toda su vida. La oportunidad de que la derrota sirva para seguir creciendo en su vida espiritual, y lo vamos a seguir viendo. Dios le hace reaccionar porque Josué no solo tiene miedo, sino que ¿sabéis qué tiene? Confusión. Sabe lo que ha pasado, pero no sabe ni por qué ha pasado, ni cómo ha pasado. ¿Y cuántas veces nos encontramos así? Con esa confusión de decir esto
esto que me ha venido encima? ¿Por qué? Pero el Señor nos llama a analizar nuestra vida espiritual, a analizar nuestros hábitos, a analizar nuestras costumbres, a analizar qué estamos haciendo en nuestra relación con Él para poder seguir adelante. Una de las más grandes tentaciones que nos puede ocurrir después de haber experimentado que Dios nos da la victoria es la de dejar de orar. ¿Estás orando? Oro cada día. Cumplo. Pero no basta con cumplir. Cuando Dios dice que oremos es que entremos en nuestra cámara secreta, abramos nuestro corazón al Señor. Les pongamos toda nuestra vida. Digamos, Señor, aquí la tienes, es tuya. Ordena mis pasos, guíame, corrígeme, examina lo que necesito de tu guía y tu luz en mi vida. Solo la oración es la que nos hace darnos cuenta. El contacto continuo con el Señor es necesario para no ser derrotados. Porque estamos en el mundo y se nos van pegando las cosas. No solamente se nos van pegando costumbres, sino pensamientos, principios, criterios, que los vamos incorporando a nuestra vida sin darnos cuenta. El enemigo no viene como un gran ejército a enfrentar, viene como un aire pequeñito, casi derrotado, y se nos cuela por donde menos lo estamos esperando. ¿Por qué? Porque hemos desconfiado y porque ahora estamos sintiéndonos independientes y hemos dejado a un lado la oración y la dependencia del Señor. El Señor les dijo a los discípulos: velad para que no entréis en tentación. Pero la tercera palabra, con D también, es desobediencia. Por lo tanto, tenemos la primera, ¿cuál era? Para la derrota hay tres palabras. La primera, desconfianza. La segunda, dependencia. Y la tercera, desobediencia. Para la derrota, tres cosas: desconfianza, desconfianza, dependencia y desobediencia, la tercera de ellas. Y lo vemos en el versículo 11, que dice: Israel ha pecado, le dijo Dios a Josué, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado y han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. ¿Qué habían hecho? Desobedecido. Es algo notable lo que dice aquí. ¿Qué dice Dios? Dice: ¿Acán ha pecado? ¿Cómo dice? Israel. Si bien era Acán el que había tomado de él ese tesoro, que por cierto, uno de los errores de Acán fue tomar esto como unos despojos. Cuando él tiene esa réplica y le vienen a decir, él que dice: vi estos despojos allí y entonces vi que había un par de cosas buenas y me las llevé. Total, ¿quién lo iba a saber si eran unos despojos? Cuando Dios, si leemos en el capítulo 6, dice que esto que habían conquistado en Jericó es tesoro de Jehová. Es tesoro de Jehová. Acá tomó en poco la palabra de Dios también. Y lo que Dios consideraba tesoro suyo, dice: son unos despojos que vi allí y me los llevé a casa. Primero error de Acán. Pero no vamos a entrar en Acán porque si no se nos diría otro mensaje más. Pero vemos que Dios dice: no ha pecado Acán. ¿Ha pecado quién? Israel. El que Dios ve a su pueblo como un todo. La presencia de Dios estaba en el arca de Jehová y Dios había elegido a Israel para que fuera el portador de su presencia en este mundo. ¿No es acaso la iglesia hoy la imagen de Cristo en este mundo? Cuando uno está fallando al Señor, Dios ve que todos estamos fallando.
porque dice que Él amó a su iglesia y está preparando a su iglesia como una esposa sin mancha y sin contaminación para presentársela a sí misma. Si bien las responsabilidades de uno, las consecuencias son para todos. ¿Quién perdió la batalla acá? Israel. ¿De quién fue manchado el nombre? Del pueblo de Dios y de Dios mismo. Las consecuencias no fueron solo para acá. Si bien la responsabilidad sí fue suya personalmente. Y Dios también nos va a pedir responsabilidades personales. Pero debemos ser conscientes que cuando estamos fallando al Señor, estamos afectando a todo el cuerpo. Pablo dice que la iglesia es como un cuerpo, ¿verdad? Cuando uno de sus miembros se resiente, es como un estímulo que recorre todo el cuerpo y llega a la cabeza y sentimos dolor. O solo sientes dolor en el dedo y no sientes que está todo el cuerpo revolucionado. Todo el cuerpo se afecta cuando uno de los miembros falla. Por lo tanto, debemos ser conscientes de que Dios nos ve también como un solo pueblo. Pero esa palabra, Israel ha pecado. Un hombre había fracasado y todo un pueblo había sido derrotado. El ejército de Jehová no ha vencido. En 1 Corintios 12:12 dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados, es decir, sumergidos por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos, dice la palabra del Señor. La iglesia es un cuerpo espiritual y la cabeza del cuerpo es Cristo. Por lo tanto, seamos conscientes que si bien nuestra responsabilidad personal, las consecuencias son para muchos más. También todo cristiano que se enfría espiritualmente afecta a toda la iglesia. Nuestra vida de relación personal con el Señor es personal, pero estamos en un cuerpo. Y cuando uno de los miembros pierde vigor, todo el cuerpo también se resiente. La victoria del cuerpo de Cristo depende de la victoria de cada uno de sus miembros. No es la iglesia la que vence. Vence en consecuencia de nuestra victoria. Y nuestra victoria no es nuestra, sino es de Cristo. Por eso cuando yo estoy viviendo en confianza con el Señor, en dependencia del Señor y en obediencia al Señor, estoy dejando que esa victoria de Cristo sea real en mi vida y estoy haciendo que la iglesia de Cristo venza en este mundo. Por lo tanto, esas tres palabras son fundamentales. Y lo contrario a desconfianza es confianza, es fe. Y para tener fe necesitamos de su palabra, porque ahí es donde el Señor hace crecer nuestra fe. Y para depender del Señor necesitamos de la oración. Y para obedecer al Señor no podemos hacerlo sin la palabra y sin la oración. Porque no es por nuestra fuerza, es Dios quien pone el querer como el hacer en nuestras vidas por su buena voluntad. Es imposible obedecer a Dios en nuestra carne, solo por el poder del Espíritu Santo, que es el que domina y tiene lugar en nuestras vidas. Pero ¿cuál es el remedio entonces? El remedio es, como le pasó a Josué, creer que a partir de una posible derrota hay victoria en Cristo Jesús. A los hijos de Dios no hay condenación ya. Por eso dice Pablo en los Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si has sido justificado por Dios, si has ido a la cruz de Cristo y le has dicho, Señor, yo creo que tú eres Dios que estás muriendo en la cruz por mí en ese momento, y tu sangre me ha derramada en la cruz, me ha limpiado de todos
Y dice Pablo que el acta de los decretos que era contraria a nosotros fue clavada en la cruz de Cristo. Aleluya. Ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Aleluya. Pero Dios quiere que caminemos en un crecimiento espiritual. Que nuestra vida, hasta que Él venga a buscarla, sea una victoria constante en sus manos, para que Él pueda producir ese triunfo en triunfo y victoria en victoria. Y solo a través de la muerte de Cristo y de la resurrección de Cristo es que podemos tener esa victoria en nuestras vidas. ¿Estás dispuesto a vencer y a seguir venciendo en el nombre de Jesús? ¿Estás dispuesto a que Dios sea el que venza por ti y no intentar vencer tú con tus decisiones, con tu falta de confianza y con muchas veces nuestra desobediencia? En lo que Dios nos muestra, debemos ser obedientes siempre. Josué aprendió la lección: quitarme el objeto del pecado. No solamente Acán confesó el pecado, sino que fijaron que fue necesario quitar todo eso y llevarlo a destruir. Muchas veces creemos que con confesar basta. Basta por el poder de la sangre de Cristo, pero debemos erradicar la causa que ha producido esa derrota de nuestras vidas. Y por eso nos pide el Señor que tengamos su luz para saber cuáles son los objetos en tu vida y en mi vida que están provocando muchas veces derrotas. Quizás hábitos, quizás podemos decirlo claramente, cosas que pueden parecer lícitas pero que están ocupando el lugar que Dios debe ocupar y que están ocupando corazón en lugar de que sea Dios el que lo ocupe. ¿Qué es lo que te está llevando a no avanzar en tu vida espiritual? Solo el Señor lo sabe y Él te lo mostrará. Josué aprendió la lección. En el capítulo 23 y 24 lo podéis leer en casa. Es interesantísimo. Josué, ya anciano, le dice al pueblo: por cierto, después el pueblo no fue derrotado en toda la conquista de Canaán. Y Josué, antes de dejar su lugar, le dice al pueblo en el capítulo 23, y con esto creo que es muy interesante que leamos un versículo, capítulo 23, versículo 1, dice: aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor. Fijaros lo que hizo Dios, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Fijaros qué lección. La había aprendido no Josué. Es Jehová vuestro Dios el que ha peleado por vosotros. Y Dios quiere pelear por ti hoy, cualquiera sea la circunstancia en la que estés, cualquiera sea la situación en la que estás, pero más imposible que te parezca. Hay victoria en Cristo. Y que en el capítulo 24, Josué ya no oye al pueblo. Dice que el pueblo estaba tonteando con los ídolos de los pueblos cercanos, y él, ¿qué les dice? Palabras que debemos conocer seguramente. Vosotros decidáis lo que decidáis, yo y mi casa hemos decidido algo. ¿Y qué había decidido? Nosotros serviremos a Jehová. Nosotros serviremos a Jehová. Fijaros que no solo era él, sino que era su familia también. Qué testimonio de un hombre que podría haberse quedado anclado en la derrota. Aprovechó la oportunidad que Dios le dio para seguir creciendo y venciendo en el nombre de Dios. Para que una nación pudiera decir: es Jehová el que ha luchado por nosotros. Y para que una familia honrase a Dios con toda su vida. Que Dios